una parte de esas carcasas, yo espero que por lo menos un 30%, que van a llegar mucho más y de otras especies también. Y necesitamos que esté lo más entero posible, porque si vamos a extraer los sistemas óseos y está todas las costillas cortadas o el esternón. Bueno, esa es una pregunta que tengo por ustedes también. No van a montar todos los sistemas. No, todos no. Entonces, los que vayan a montar los tratamos diferente. Esto es el procedimiento normal. Exacto. De hecho, dentro de necropsis hay diferentes formas de hacer necropsis. Hay una que llaman necropsis estética. Son estas que usan para accidentes. La que usamos con Lucy, que porque ella no se quedó sin el esternón. Lucy quedó, es una maravilla, ¿no? Montar, pero estaba sin esternón porque Gilbert la cortó aquí para poder sacarle los órganos, ¿no? Entonces está sin esternón y creo que faltan partes de las costillas, entonces queda abierto. No, pero eso es lo que podemos hacer, incluso si ustedes quisieran no cortamos eso, lo que pasa es que nos toma mucho más tiempo. Entonces yo la cabeza corto diafragma, después corto arriba y lo que hago es hacerlo todo jalado. Lo hace jalado con el riesgo de que se riegue. Hay problemas que podemos perder órganos, pero sí, pueden ser algunos que ustedes dicen que quiero esa carcasa. Sí. Entonces, más que todo, si el bicho se ve muy entero, porque hay unos que están todos mutilados, eso no vale mucho la pena, pero si el bicho está bien entero, es adulto y se ve bonito, valdría mucho la pena intentar. Entonces, más bien, que nos dice, este va para montaje, este no. Entonces, ya sabemos que se acaba para montar, siempre queremos. La idea, digamos, este proyecto es un proyecto sombrilla. A partir de él se van a derivar otro montón de proyectos asociados ya sea a parásitos o cuestiones ecológicas, evolutivas de primates. Y entre las cosas que requerimos es montar al menos 3 individuos infantes o bebés, juveniles, subadultos y adultos de cada una de las 4 especies de Costa Rica. Estaríamos hablando de 9 por 4, ¿no? Especímenes que necesitamos para hacer otro proyecto asociado, digamos, a las características osteológicas de los diferentes estadios ontogenéticos de cada una de las especies. Y obviamente esas carcasas tienen que estar lo más perfectas que se puedan, esos esqueletos. Entonces eso los seleccionamos. ¿Y qué pasa si alguna está embarazada y trae el feto formado? O sea, ¿qué se va a hacer con él? Se registra, se toman fotos, se documenta. Eso es lo que estamos hablando de tratar el sistema reproductivo aparte. Eso es súper importante a nivel de conservación. Usualmente los huesos están demasiado suaves. Tiene que estar en la última etapa. Que esa fue una duda que nos surgió con la necropsia de Matilda, la perezosa que ahora están los huesos ahí, que la vamos a marcar también. Una perezosa que había muerto, le preguntaba aquí en música. Ella se veía muy gorda, entonces no sabíamos si estaba o no embarazada. Y esa necropsia la hizo Priscila. Hay gordura de descomposición. Sí, puede ser, pero es que digamos, hoy en la tarde no estaba y mañana a ver, bueno, pero al final estaba preñado. nos quedamos con la duda porque si estaba preñada, el bichillo estaba muy pequeño, el feto, o sea, ellos no pudieron determinar si estaba o no embarazada habiendo el útero, no fue suficiente, había que hacer unos análisis ahí, no sé qué, y al final no sé nada. Entonces, Si está preñada, normalmente pero se ve como, o sea, si está preñada muy recientemente y no hay desarrollo fetal todavía. Entonces no tenía nada que ver con el abortamiento. No tenía nada que ver con el abortamiento. Sí, eso sí, porque si fuera abortamiento de que está con una cría, la cría se vería, ¿no? Ok, entonces cavidad torácica vamos a cortar aquí y se abre con una tapa. Yo normalmente abro abdomen y me gusta después trabajar tórax, pero para estas situaciones vamos a abrir abdomen y vamos a abrir tórax. Y vamos a dejar el mono acostado, con el abdomen abierto y sin el tórax. Entonces vamos a ver todos los órganos en su posición. Entonces sí vamos a tener la oportunidad de eso. La otra técnica, disculpe, Gilbert, que vos decís que es menos destructiva, sería
meter la mano y jalar todo el... Se corta aquí arriba todas las conexiones, digamos, tráquea, esófago, ¿verdad? Toda la parte de todo el cabello. sanguíneos, y entonces lo que uno hace es despega esta parte de arriba y después por el diafragma uno mete, corta, entonces normalmente se une en la parte dorsal, que es donde está más unido, corta ahí y lo que hace es hacer todo jalado. Jala la tira, ¿eh? No sabían los órganos en su posición, entonces. ¿No? Ni se ve si hay lesiones a nivel, o sea, si hay líquidos a nivel de tórax, si hay alguna, digamos, en esta parte de pleuras. Podría ser extraño, pero podrían haber parásitos perfectamente en ese espacio. O sea, de ahí perdemos información. Entonces hay que sentarse a ver qué es. Ok. Sale tórax, entonces ahí vamos a tener el mono con todos los órganos expuestos. Recuerden, esto lo van a ver de forma muy interna. Posteriormente, el músculo se corta desde la barbilla y el cuello, o sea, se cortan estas dos partes aquí, y se entra por la mandíbula. Y ustedes van a llegar, bueno, ahí va a estar la laringe, que estos bichos tienen una laringe impresionante, los congos. Ustedes entran por aquí y ya ustedes van a llegar a la lengua. Entonces uno literalmente mete los dedos entre los huesos de la mandíbula, coge la lengua y ahí empieza ya a jalar. Y todo se va a empezar a despejar. Y va a ver que se van a venir todos los órganos. O sea, si lo hicieron bien, no cortan nada que no tiene que cortar, se vienen todos los órganos completos. Entonces ahí lo que uno hace, ahora sí, es separar esto en dos espacios, órganos a nivel torácico y órganos a nivel abdominal. Que eso van a ser dos estaciones diferentes. Entonces, yo voy a separar eso, cojo desde aquí arriba, tráquea, esófago y demás, o sea, pulmones y corazón, lo pongo en una mesa. Y para la otra mesa, entonces iría la parte digestiva. Digamos, eso cortamos en el diafragma. Y de ahí entonces va a partir del estómago hasta el recto. Se va para otra mesa. En esa otra mesa, bueno, ahí me estoy adelantando, probablemente separemos hígado, que necesita un trato especial, porque en hígado vamos a realizar con más cuidado, y los protocolos que nos dio Vika y Claudia dicen para hígado se va a llevar un buen rato. Entonces, del sistema digestivo vamos a separar probablemente hígado y vaso, y aquí queda la tripa. ¿De acuerdo? Y el hígado se va con la vesícula biliar. Estos bichos sí tienen, no todos los bichos tienen vesícula biliar. La vesícula biliar es todo un tema a nivel de evolutivo. Los caballos no tienen vesícula biliar. ¿Usted sabe eso? No. ¿Un burro tiene? No sé, no estoy que hay que comprarlo. ¿Vos de dónde sos? Yo estoy en ingeniería en sistemas. Ok, los de Sotelia se saben. Sí, yo sí sabía. Ay, Es la clásica pregunta. sabichona. No, es que lo vi el semestre pasado. Ah, bueno. Eso es. Siembrecito. Así dicen en Brasil, es una sabichona. De que sabe mucho. Pero en el sur, porque en Sao Paulo yo nunca escuché eso. En el sur. Ok, entonces digamos en esa vía. Ven que aquí es donde se corta, entonces ahí separamos en dos partes. Entonces va lengua, tráquea, esófago, pulmones, corazón. Eso por un lado, eso le dicen como el desplume. Tengo que buscar la traducción. Eso de arriba la lengua. Esto sí. O sea, la lengua va a estar bien unida, toda la. De hecho, Lo digo lengua yo se donde la foto donde se ve ya, digamos, la foto. esto es la lengua. Ajá, sí, que está ahí. Entonces. Y luego jalaron de la punta de la lengua, jala todo. Ok. Exacto. Y después cortamos eso por parte de cada diafragma y se retira entonces toda la parte torácica, que es lo que les está diciendo. Y después empezamos ya a trabajar, entonces, estación de cavidad torácica. Se empieza a trabajar entonces los órganos de cavidad torácica. La lengua hay que cortarla de esta forma. ¿Por qué la lengua? Puede haber nódulos parasitarios. La lengua es un músculo. Si ustedes nunca han visto la lengua como un músculo, es momento que lo empiecen a ver de esa forma. Es un músculo más en su cuerpo. ¿Está bien? Entonces, ustedes van a tomar la lengua y la van a empezar a hacer así en pedacitos, como se ve ahí, cortes transversales. Y cada uno de esos cortes transversales ustedes tienen que ir revisando. ¿De acuerdo? El protocolo de Vika es todavía más exigente, entonces después de, en el momento cuando estamos ahí con los órganos, ahí lo vamos a ver. Porque Hay que hacer lavados para exacto. para Pero ustedes terminan con la lengua de esta forma. Corto.
como que fuera a hacer una lengua en salsa. ¿Han hecho lengua en salsa? No, pero le comí. Yo la detesto, no me gusta. No me pasa nada. Hay que saber hacerla. A los viejillos les encanta la lengua en salsa. Ay, riquísimo. Como viejillo. Yo como 200 años. Sí, hay que saber No, hacerla. ahorita le empieza a decir doña, como a mí. Los viejos Ya me digo, ya. Grabando, sí. señores de 300 Están las años. tiroides, que si quieren ser trabajos de hormonas y eso, yo creo que sería interesante tomar muchos de tiroides. Ok. Entonces, sí, se pueden pegar por ahí. Entonces, eso está ahí, pero eso normalmente lo va a tomar Cata y después yo, porque normalmente dice que sabe más o menos. Después algunos otros desarrollar las Sí, pero yo no distingo eso. Sí, es. Ok. Sí, al inicio, esto es como, al inicio ustedes probablemente van a ver todo muy similar. Después ya con el tiempo empiezan a distinguir, mira, esto es esto, y ya los músculos, y ahí van. O sea, esto es una cosa de experiencia. Ok. Después se toman ganglios linfáticos, que eso también es súper importante. Entonces, lo que son tiroides y ganglios, nosotros lo vamos a tomar primero. El equipo de documentación no nos va a tener el frasco listos. La idea de documentación es que una vez se acerque a uno con el frasco. Que si a uno se le está olvidando, incluso ellos le recuerden, vea ahí que los ganglios. Entonces uno dice, pucha, entonces ya toma el ganglio y va. ¿Qué información nos pueden proveer los ganglios? Esos son los receptores básicamente de cualquier infección. Entonces ahí es donde nosotros vemos si hay hiperplasia, si hay algunos tipos de lesiones que indican que ese animal estaba pasando por un proceso infeccioso. Que uno, incluso si muchos de estos ni se ven ni se notan, si el bicho está en un momento bien, digamos, sin problema. Lo que ustedes se tocan aquí son ganglios, están activos. Las mujeres cuando tienen problemas a nivel mamario, de cáncer y todo, pues, cuando las superan incluso llegan hasta aquí porque ya están los linfáticos mamarios, que nosotros también los tenemos, por supuesto. Nunca he estado tan frustrado en la vida en que los hombres no tengamos desarrollo de glándulas mamarias como estas etapas de mi vida. Hay operaciones. Sí, porque no producen leche. No, es que producen la leche. De ahí es todo. O sea, yo no puedo solucionar absolutamente nada. Es como- No, Pues este inútil. es una inútilidad absoluta. Es un reclamo para la evolución del Para Darwin. Sí. Para mí no, para la evolución del... Eso no lo invitó a Darwin. Ok. Después entramos entonces, hay que abrir tráquea, tirar bronquios, y ahí ustedes van a incluso llegar a unas partes bastante profundas de los pulmones, pero lo que hay que revisar, así yo voy a empezar a decirles como cosas en buen cristiano, digamos, revisar bien las tuberías que tengan los pulmones, eso es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, revisar los pulmones hasta la parte más interna que ustedes pueden llegar cortando los bronquios, la tráquea y toda esta parte. ¿De acuerdo? Esta parte de azules es donde están algunos de los ganglios linfáticos estructurales. Y después el esófago va a ir paralelo a la tráquea. Entonces, los que tengan cavidad torácica son los que les va a tocar revisar el esófago también. El esófago también hay que buscar ver si hay nódulos, si hay unas lesiones, o sea. Posteriormente vamos a tener pulmones. Los pulmones los vamos a poner en tres porciones. De hecho, por eso me gusta este manual, porque de todo lo que hay esto es como más simple. Creo que la investigación está bastante bien. Vamos a tener una porción craneal, una porción media y una porción caudal. ¿De acuerdo? Y las partes es importante. Los de documentación tienen que decir esto es porción craneal del pulmón derecho. O sea, la posición donde eventualmente podemos encontrar lesiones es importante. Porque hay lesiones que tienen, o hay agentes, o algunos patógenos que tienen más afinidad por la parte caudal, hay otros que tienen más afinidad por la parte craneal. Entonces, o hay lesiones que uno espera ver en la parte caudal, hay lesiones que uno espera ver en la parte media. Entonces, es muy importante saber qué parte del pulmón es. Igual que cuál lóbulo del hígado. O sea, sí tenemos que llegar a ese nivel, por lo menos. O sea, a una necropsia de causa de muerte no llega a un nivel mucho más fino, pero aquí lo que nos interesa, yo creo que la región es suficiente información para nosotros. Ok,
Gil, con respecto a eso sería bueno después como hacer los códigos, digamos, porque Sí, de hecho tenemos que sentarnos. a la hora de hacer la rotulación, las personas que van a encargarse de la documentación van a tener que poner un código para el órgano y un código ahí mismo, algo pequeñito, para la región de ese órgano. Y si eso no está estandarizado, se va a hacer un caos. Entonces ya tiene que ser algo. De hecho ya existen, o sea, normalmente normalmente se usan los juegos en inglés, pero como se usan Los usamos en inglés. Entonces normalmente es como LCR, pues pulmón craneal, y se escribe derecho o izquierdo. Ok, todas esas siglas las tenemos que relacionar muy Y bien. después ya se le da un número. Y después uno tiene un diagrama y las muestras hay que tomarlas del mismo lugar, lo que va para los. Entonces uno tiene un diagrama donde uno dice, ok, ustedes cogen la parte craneal, la porción craneal, y esa porción craneal hay que dividirla en promedio, no sé, creo que como unas 10 o 12 secciones, que son estas como chuletas. Chuletas, 10 o 12 chuletas de estas. Entonces uno lo que puede decir es, tome la muestra, la chuleta número 3. O sea, si es. Y entonces siempre, y con eso nos garantizamos que la muestra es exactamente del mismo lugar, en todos los pulmones de todos los Sí, lo niños. que queremos es la localización exacta de dónde Entonces, estaría la y muestra. por supuesto, eso en caso de que no se vea nada, por supuesto si vemos algún ogro o alguna cosa que es indicativo de alguna lesión que no es normal, eso por supuesto se toma. Una pregunta, en una necropsia ya algo que es hecho, digamos, alguna muestra, alguna parte que no tome, o sea, que ya no me interesa aquí por nada. O sea, revisar todo. No, usualmente queda la carcasa, que es lo que se conoce como el canal, que es lo que va a estar sellado para que se coman los bichos. Ajá. Y Pero la idea es analizar todo, como es para Digamos, todos los órganos internos O sea, son. cuando a uno le llega un bicho para hacer necropsia, ya usted tiene una idea más o menos por dónde va el asunto. Con la historia. La historia usted le da un porcentaje importantísimo de la causa de muerte. Entonces, cuando ya esto es de diagnóstico, y usted lo que tiene que generar es un informe para el propietario, para que vaya a poner la demanda o para saber de qué se murió el animal, entonces usted dirige el asunto, usted ya sabe hacia qué va. okay. Cuando usted no sabe, entonces sí tiene que ir con más calma. O sea, cuando la historia usted no le da información, no le da ningún indicio de por dónde anda el asunto, tú va con más Que calma. como la mitad de las carcasas pasa eso, no sabemos la historia. O sea, sabemos que están electrocutadas o que están atropellados, pero Fueron Entonces, atropellados. básicamente depende como de la historia, como para saber qué van a analizar y qué no. por cuestión de tiempo, pero uno debería ser sistemático y cumplir con procedimientos siempre. Okay. Y esto es por investigación, entonces donde uno no está buscando es donde aparecen las cosas. Siempre es así. Sí. Que es diferente, digamos, los veterinarios que se dedican al diagnóstico, los veterinarios que están enfocados a hacer proyectos de investigación y más. Porque un veterinario diagnosticó con esto en 15 minutos, lo desarma y dice, se murió en la En frente. el caso nuestro puede durar horas. Sí, sí, es muy diferente. Okay. Y, ok, entonces los pulmones se seccionan igual de esta forma, transversal, y hay que revisarlo todo. Entonces, esto es lo que se lleva tiempo. Entonces, cada uno de ustedes va a estar con cuchillos bien filosos, y van a tener que tener mucho cuidado. Yo espero que por lo menos corten cebolla en su vida y tomates y ese tipo de cosas, y que ya se hayan cortado haciendo y cocinando. Yo Sí, creo te he que contado, pero cosas que pasan. Yo creo que vale la pena aclarar eso, digamos, en todo momento quienes van a dirigir la necropsia son Gilbert y Catarina. Por ahora ustedes van a asistir, digamos, los procedimientos que ellos les indiquen, pero no van a ponerse a hacer todos los cortes y todo lo que Pero ha estos dicho. cortes yo sí estaba pensando que los hicieran ellos. Yo creo que tal vez para la segunda o tercera, ¿no? Cuando ustedes ya se sienten. No veo confianza en parte de Oscar. No, es que cuando ya se sientan seguros, yo creo que es el momento, ¿no? Hay gente que quizá la curva de aprendizaje es más rápido. Ustedes además se van a ir dando cuenta, la textura es algo súper importante. Bueno, estos son comentarios generales. El olor aquí no tanto porque son bichos que ya están congelados, entonces de alguna forma, pero hay cosas que huelen y que uno dice es todo por este lado. Entonces el olor, cuando ustedes están haciendo la copia del oler es importantísimo. La textura de los órganos es importantísima. O sea, ustedes tocan un órgano, un hígado, por ejemplo, con cirrosis, se va a sentir muy diferente a un hígado normal. O un pulmón que tiene nódulos se siente muy diferente a un pulmón normal.
Entonces, usualmente uno, antes de hacer estos cortes y demás, toca. O sea, ustedes tienen que aprender a tocar en todos los sentidos. O sea, todos los sentidos los tienen que tener súper despiertos para hacer esto. Gil, y ahora que menciona eso, el hecho de que estemos usando mascarillas, ¿eso no afecta la percepción del olor? ¿O se quita la mascarilla para oler? ¿O cómo funciona? Porque eso va a afectar. Si algo huele feo, va a oler feo atrás. Hay que oler fuego. No, los olores característicos son olores característicos. La mascarilla no debería ser. Ok, después seguiríamos entonces corazón. El corazón sí tiene una forma particular de cortarse. El corazón sí lo vamos a cortar nosotros, porque si se corta mal ya no hay otro corazón, ¿verdad? Entonces, y ya después ustedes van a ver, porque uno lo que hace es exponer los dos ventrículos. Después también se hace un corte transversal para parásitos que se podrían alojar perfectamente el corazón y producen hipertrofia, o sea que el músculo se haga más grande, más ancho de lo que debería ser. Ustedes ahí van a ver que un ventrículo tiene una parte muscular mucho más amplia que el otro ventrículo, van a ver las aurículas, van a ver todos los vasos. O sea, el corazón es como de las cosas fascinantes. Para mí el corazón y el cerebro son como cosas, no por cuestiones emocionales que están pensando, sino por cuestión de interés anatómico. La aorta también es importante porque ahí también podrían verse algunas cosas. Y entonces corazón nosotros se los vamos a dar abierto, digamos, con los ventrículos abiertos. Y se los vamos a dar aparte. Nosotros vamos a retirar el corazón, entonces ustedes les va a llegar los pulmones y el corazón por aparte. Ok, ven, esto es un corte transversal. ¿Cuál es el ventrículo que es más, la parte muscular más engrosada? Y el otro que es mucho más pegado. Ahí sí, así de claro. ¿Les queda tarea? Ok, posteriormente entonces pasaríamos a la parte del abdomen. Les dije que hoy era rápido, es para que se den una idea del asunto. Ahí vamos a tener hígado y vaso, que eso los vamos a separar nosotros del resto de la tripa, digamos, y la tripa va aparte. Entonces, si el otro llega al corazón, pulmones, esto va a llegar a la tripa, el vaso, aquí está, y de aquí va a llegar Yo lo escribo, yo le el digo. hígado. Sí, Me ahí no llevo nada, es cierto, ¿de qué manera? Todo está ¿Ves? así Todo está registrado. está libre. Parece biólogo. Vamos a tener Ya tenemos. Ok, entonces, hígado y vaso sí requieren un tratamiento especial y la tripa, la otra parte. La tripa, básicamente lo que se hace es quitar todo lo que la une y se estira. Entonces se termina estirando. Entonces uno normalmente la acomoda en la mesa de esta forma y después entonces la va abriendo. En tripa hay que buscar entonces el principal punto donde probablemente aparezcan bichos. Entonces hay que ir revisando ahí con calma. Ahí vamos a necesitar lupas y ese tipo de cosas, pues hay bichos que son, sí, hay bichos que son bastante pequeños. Y después de ahí vamos a ir tomando muestras para pasar a salina. Y ahí después les vamos a ir haciendo el protocolo de muestras para pasar a salina, porque ahí tiramos tejidos entonces a salina y a veces los parásitos ya salen. Ahí pues es un show aquí, ¿no? Entonces, y después vamos a tener hígado y vamos a tener vaso, que el hígado y el vaso. Este es el vaso, es muy similar a la parte de los pulmones. Entonces vamos como a estandarizar, tratar de decir, ok, lo vamos a cortar en chuletas, no sé cuál podría ser, en porciones, en filetes. Filetes de vaso. De, no sé, de 1,5 centímetros, una cosa así. Entonces, tiene que ir parejo. Yo lo pondría secciones, sección 1, 2. Secciones transversales, sí. Y cada una de estas entonces tendría un número. Entonces uno lo que va a decir, ok, se toma la muestra de la sección medio. Ok, entonces es un muestreo sistemático que están haciendo en corte. Y después ustedes ponen todos los cortes. O sea, ustedes cortan, tiran de lado y abren. Y después empiezan a revisar pedazo por pedazo. Y hay que seguir un protocolo que nos dieron los brasileños para la parte de los. Para extraer los parásitos y fijarlos. Exacto. O sea, eso va para largo. Entonces, Y después está el hígado, que el hígado tiene lóbulos. Lo primero es revisar la vesícula biliar. En la vesícula biliar uno puede encontrar cosas. Aquí es donde se acumulan los cálculos o piedras que algunos nos ha tocado que nos extraigan la vesícula biliar. tuvo piedras también, igual que Marco. Sí.
Dice el puño, ¿no? Sí. Se la No, hicieron no, pues estaba joven. ¿Ah? ¿Se la quitaron? Sí. A mi abuela también se la quitaron. Eso es súper doloroso. Dicen que es de los Sí, bueno, dolores no más- debería nacer sin vesículas y apéndice. y sin cordales. Yo no tengo. Yo no tengo también. Cosas evolutivas. Somos muy evolucionados. Sí, Ustedes son muy arcaicos. Yo tengo una aquí. Basta. Usted tiene Mi creativa. mamá falló la Yo no sabía luz. que tengo demasiado espacio de dientes. Se le volvieron. Ajá. No hay problema. Tú me dijo que me pusiera trenillos con el chitillo y cuando sabes corrales, yo ya tengo que saber qué pasa. Déjenme el espacio, que salgan los corrales y todo eso. En realidad siempre se las quitan. A mí cuando yo me los iba a poner, si las tenía por espacio me las iban a quitar, pero cuando me hicieron la radiografía, Menos, entonces. cuando me hicieron la radiografía me dice, no tiene nada, me dice, está limpia. Y yo como, Yo tengo que poner los frenillos y me Es tengo que quitar el pelo. como Porque los tenemos aquí, alfa, nos van a quitar uno. alfa, que se llama. y lo peor es que Carlos, Carlos vale como más de 100.000. Sí, en mi colonia es lo que cuesta. Yo por eso no quería, yo no. Y me digan que no. Depende, la Hay verdad. una. Las segmentadas. Hay un dentista que a mí me cobra. A mí me cobró como 86 los dos y es muy buena. Trabajar en una Los mesa. hagan ¿Cómo es el número? Trabajando en esa Trabajar en una mesa de En necrosis. general, tener frenillos es una renta. No, con comisión Es son una renta 100.000. gigante, digamos. Sí, Ahora que hacer esa limpieza y todavía Que no nos ayuden existe. a A mí la doctora me dice, yo fui a que cuando me lo hacía poner y me dijo, fue porque tomó mucho chupón y yo. Sí, Sí, el chupón y la chupeta afecta muchísimo. De sí, hecho, yo los- imagínese que los- lo tomé hasta los 7. Sí, los cachorros los tenemos sin chupetas. Eso le dice. Sí, y sí, porque a mi esposa le pasó también. Impresión futuro. Exacto. Es un ahorro futuro. Yo no lo sabía. Y chupón, no, tus papás eran los Sí, que tenían que sí. saber. Es que no, mis papás lo trataron de hacer, digamos, me lo escondían y de todo, pero yo de alguna manera lo encontraba, porque estaba ahí tal. No puedo dormir. no Al puedo dormir. chupón. Sí. Qué relajo. No, el chupón lo usamos por un Y lado. cuando me lo quitaron, me empezó a tomar beberito. Sí. Ah, sí, pero ¿beberito o beberito? Beberito. Ah, ok. Ah, Porque el dedo también. Ah, sí, sí. Pero el bebero, ahora sí hay beberitos que. antes les ponían chile a los chiquitos aquí que chupaban dedo, les ponían chile en el dedo para que no se vean eso. De hecho, hay unos beberitos que vienen como con textura. No, es que para no, que les dan métodos así. No, Ahora que el tiene método de también. crianza respetuosa. Ok, listo. Seguimos con el hígado. Entonces el hígado igual va a seccionarse así. El hígado se secciona por lóbulos. Entonces el hígado tiene lóbulos y secciona. El hígado tiene una masa. Qué complicado es. ¿Usted quiere hacer ciencia o quiere? Sí, no, pero es complicado. Porque cada órgano va a tener una forma Sí. de cortar la sección. ¿Usted creía que íbamos a montar? No, no, yo sé. Pero sí, esa persona tiene que estar muy bien capacitada. Esos son los más importantes, no el promo. Sí. La vez pasada tuvimos un problema. La gente normalmente dice, es que yo no sé hacer nada, me ponen a escribir. No, yo puedo escribir, los que saben hacer todo, lo saben hacer de la mejor forma. Sí. Sí, la vez pasada tuvimos un problema muy básico, casi que absurdo, pero eso puede afectar todo. Que la pluma que teníamos se borraba muy fácil, entonces como son tantos códigos y esos platillos tienen que estarlos tocando, si utilizamos un pilot que se borra fácilmente, de ahí, toda la Eso rotulación también lo nos que pasaba. hacemos Llega usted y escribieron supuestamente todo y todos los tubos están sin rótulos. está borrado. Entonces, yo no he comprado esos pilots todavía, tengo que El blanco, buscar el unos blanco, el blanco, que se borra. que realmente me De hecho, lo que existe normalmente es que las etiquetas se imprimen en una impresora con tinta especial y después usted las pega. Eso ya hay una forma. Pues de hecho, Sí, hay que sí, usar con las muestras de esas de encanto. Y aquí están ofrezco un Ok, y después seguiríamos con tripas. El páncreas va a estar pegado. Se toman las muestras con el estómago y con parte del duodeno, porque si no, sí se desarma. Entonces el páncreas se va con esa muestra y vean los espacios en que se toman muestras. Normalmente, bueno, esto tiene nombres, proximal, medio y distal. Normalmente se toman muestras en la parte del estómago, en la parte, digamos, del duodeno, en la parte media y en la parte del colon. O sea, eso es como las clásicas muestras. Que esto yo pienso que va a ser igual. Y, bueno, sí, la vez pasada lo que tomamos fueron muestras del duodeno, pero Valle no había especificado de qué parte del duodeno, ¿recuerdas? Del intestino. ¿Pero para qué las quería? Para la Era para... Hay que hablar con ellos para tener claro qué es lo que necesitan. Era virus, él trabaja con virus, ¿no?
Pero bueno, Bien, después siguen los riñones. Que los riñones, normalmente la muestra que se toma es a nivel de donde se toma una parte de la porción de la cavidad o la pelvis renal. Y esto también tiene una corteza, que eso se revisa, se tiene que cortar, despegar. Los riñones ya se los damos listos. Y por el rato lo hacemos nosotros porque es algo relativamente rápido. Entonces, o sea, me interesa más que ustedes estén con las otras cosas, con pulmones, corazón, con tripa, con hígado y vaso, que eso sí va a requerir tiempo. Bueno, y las adrenales que están en la parte superior. Si quieren ver cosas de hormonas, entonces podríamos tomar tiroides, podríamos ¿a tomar dónde están hablando los la adrenales? porción anterior de los. De La porción superior de los. Que sería craneal en la mayoría de los animales de los riñones. son esas que se ven amarillas. Eso, Glándulas. adrenales. Que los humanos les dicen suprarrenales, porque está arriba. Entonces vean que van a aprender un montón de cosas de cómo funcionan los monos, que es un modelo para nosotros mismos, ¿no? Entonces a la hora de hacer esas necropsias, no solo estamos aprendiendo sobre esos animales, sino sobre nosotros mismos, porque casi todo lo que tienen estos bichos es un modelo a escala de un ser humano. Me imagino que ahora la forma va a cambiar en algunos órganos, pero yo esperaría que sea pero muy similar, con la excepción del tamaño, ¿no? Si es un mono pequeño, pues esperaríamos riñones más pequeños, glándulas adrenales más Como un pequeñas. infante, digamos, un niño. Es como un niño. Ok, después, aquí entonces es donde nos vamos a detener. Aquí entonces ponerse a pensar si hacemos algo especial con tracto reproductor femenino. Creo que vale la pena. Yo también. Obviamente eso va a aumentar la duración de la necropsia, ¿no? Y entonces yo creo que sí, sería bueno. Entonces ahí se toma vehículo urinario. Bueno, cuando son machos se toma vehículo urinaria y la próstata de los machos se ve bastante bien. Y se puede tomar una muestra también de próstata. Y no sabemos eventualmente si sirve algo. Ellos padecen alguna enfermedad de la próstata, ¿será? O sea, podría ser interesante. No he revisado literatura de patología No, próstata. yo no recuerdo haber visto nada sobre el tema, pero si no va a requerir demasiado tiempo, valdría la pena. Y después están las hembras, donde básicamente se toma la mitad del útero y se toma un ovario, pero hay que revisar entonces la vacinación de esta formación. O si hay algunos otros protocolos solo para sacar el reproductor femenino, primates, no lo sé. Esto en el resto de animales es súper estudiado porque obviamente todos los animales de producción tienen un interés especial en la parte reproductiva del ser humano. Entonces, en otros animales es súper estudiado, pero en monos no sé qué tanta información, pero Es poco porque usted necesita sacrificar los animales o tener animales muertos. Entonces, son muy pocos estudios que yo y recuerdo. después están los machos, que entonces ahí sí se toma una muestra del testículo con el epidídimo. ¿Sí saben qué es el epidídimo? O sea, es igual que los hombres. El epidídimo. Entonces está el testículo, está esta parte del epidídimo, entonces lo que hace uno es tomar una muestra completa. La verdad no me acuerdo para qué funcionaba. Tarea. ¿Cuál era la otra tarea? Les resolvió. Se las voy a preguntar. No, Entonces, ventrículo y para qué Que se la producción No de me acuerdo, no esperma. puede ser. ¿Qué Me van tarea? a matar. ¿Y usted qué va a llevarlo? Ah, sí, por eso mismo me van a matar. Ok, y después cuando uno termina todo, entonces esta es la parte que hay que ver. Uno lo que hace es cortar la cabeza para poder extraer el cráneo. Entonces, básicamente desarticula las cervicales, retira el cráneo para poder sacar el cerebro. Entonces ahí es donde hay que ver cuáles carcasas sí y cuáles no. Sí. Porque esa desarticulación, o sea, se puede hacer, pero a veces sí se dañan algunas de las vértebras cervicales. Ahora, yo pregunto, ¿es indispensable cortar la cabeza en sí Para o sacar el cráneo. sencillamente podemos hacer una Se podría rodadita hacer así? con todo el cuerpo, pero es más incómodo, pero sí se puede. Sí se puede, sí, y digamos, si eso va a ser menos destructivo que cortar la cabeza, como dice, entonces quizás quede más estético, ¿no? Sí. Y después lo que uno hace entonces es hacer estos cortes. Básicamente lo que hace es tirar y literalmente hacer una tapita Una tapita.
y retira la tapita, que con esto que ustedes compraron es perfecto, porque uno simplemente, que sí hay que tener la sensibilidad hasta donde llega, usted siente donde va. Son dos capas de hueso Sí, que usted siente y para, porque si no se son como 3 milímetros de espesor más o menos que tiene el cráneo de un bicho adulto. un poquito, yo pensé que era un poquito más. Ya ese- Ok, entonces uno hace eso y después literalmente lo que hace es darle vuelta al cráneo, entonces el cerebro empieza a colgar, y ustedes empiezan a cortar los nervios craneales principales, y entonces el cerebro empieza a... Que ese es otro experimento o otra pregunta de investigación que teníamos. En muchos animales, y los primates no es la excepción, tiende a existir en animales adultos, los machos tienden a tener en general, en promedio, más capacidad craneal, un cerebro un poco más grande que las hembras. Es una tendencia que hay, incluyendo humanos, ¿no? Es un toque más grande. A veces estadísticamente puede ser más significativo, hay que verlo. Para estos animales no sabemos nada, yo esperaría algo así, digamos, que quizás... Sí, yo esperaría que la bola craneana sea proporcional al tamaño del animal, ¿no? Los machos son más grandes. Sí, hay que analizar eso. Puede ser sencillamente por eso, ¿no? Un bicho con un cuerpo más grande, uno esperaría también que los órganos sean más grandes, pero hay que probarlo. Y es como hembras, digamos, entre las mismas hembras, si la hembra es más grande, uno esperaría que la sea más grande. Es otra pregunta que se podría contestar con eso, porque ahí tenemos hembras adultas de diferentes tamaños. Entonces quizás se cumpla, que es lo que uno esperaría, quizás no. Quizás sea un efecto, digamos, del tamaño corporal en relación al tamaño craneal. Pero sí sería importante, ¿no? Sentarnos a ver como una serie de preguntas en términos anatómicos, Sí. y nos gustaría contestar así acá, para entonces tener un cuidado especial con esas cosas y tomar los datos de forma Porque, especial. digamos, lo que se hace, bueno, uno podría pesar los cráneos, los cerebros, y lo que se ha hecho, digamos, ya si lo que se tiene son los huesos, es determinar qué volumen le cabe a un cráneo, pero ya como está rajado, ahí yo no sé cómo se haría. Tendría que ser el peso del cerebro, porque si le sacamos la tapita, después no hay forma de llenar ese cráneo y ver cuántos mililitros le caben. Sería peso. Se podría hacer, digamos, cuando se ha hecho es con los cráneos directamente, y lo que se hace es, usted le da vuelta, ¿no? Entonces tiene el hueco occipital aquí, ¿no? Y se llena sencillamente. Por la misma, ¿Ah? por la misma, los hospitales es el hueso, Ajá. y son los cóndilos occipitales, es donde pega la primera vértebra. Eso. Y entonces en ese huequito que queda, ahí se rellena y se mide con una pipeta, ¿no? Con una probeta, cuántos mililitros caben. ¿Ah? Y por eso se llega por todo lado. Aunque no le haya hecho Todo eso está conectado a todo lado. Sí, entonces habría que ver, porque yo he visto que lo hacen así, con mililitros. ¿Cómo determinan cuántos mililitros le cabe a un cráneo? ¿Ah? Sí. Bueno, A menos que lo hagan con algún tipo de plasticina o alguna vaina así, que no saben. debe ser, porque yo sí he visto que reportan capacidad craneal y son centímetros cúbicos. Sí, sí, está en volumen. Son centímetros cúbicos. O a no ser que usted coja el cerebro y lo meta en agua y vea cuánto volumen tiene esa vaina, ¿no? Alguna cosa Algo así. Ok, entonces ahí ustedes le dan vueltas, empiezan a sacar todos y eso empieza a caer y ya ustedes quedan literalmente con el cerebro normal. Dentro del cerebro, en la parte ventral, tiene la glándula pituitaria. La glándula pituitaria. ¿Lo viste? También estoy seguro. Yo vi muchos Te animales. marcaste diciendo que la... No, esa parte sí, ustedes me dicen como partecillas, pero no funciona porque está demasiado. No, pero ¿qué es? La glándula pituitaria. Diez glándula. No es la glándula que ordena el resto del sistema. Ahí es el centro humano. A veces son muchachos. Pituitario. Él sí salió bien Yo ni siquiera llevo eso. ¿Usted es un técnico también? No, yo soy de arqueo, de antropología. Luego todavía. Ah, no, No, porque sí, yo lo era ven. antropología biológica. Ahí está. Pero no me acuerdo. Ok, Yo no soy entonces, esa glándula se trata de forma especial. Y de hecho es muy interesante de ver si, qué tanto nos interesan las glándulas. Pues, si tendría tiroides, si tendría adrenales, si tendría pituitaria, o sea, va pasando una cosa bonita. Y, bueno, así se va a ver cuando usted lo abre,
Por supuesto hay un montón de tejidos, un montón de capas ahí que... Y esto es un poco toda la gente que ha ido participando en la formación de su manual. Siempre me gusta dar los créditos a la gente que los tiene, ¿no? O sea, los que trabajan eso. Esto surge de un primer taller que fue en entonces estaba también comenzando a estudiar veterinaria. Entonces, ok. A grandes rasgos es esto. Ahora sí, preguntas. Y hay cosas que, por supuesto, en la parte práctica ya ustedes lo van a ver y ya van a ver. O sea, es muy diferente que vamos a hablar, pero yo sí les decía a vos que yo creo que es importante como que primero hablemos y después ya vamos a la acción, digamos, que ustedes tengan las cosas porque así entrar y con todo encima de la mesa, pues, diferente. Como ustedes saben cómo se sienten, o sea, hay gente, y no se sientan mal si se sienten mal. O sea, hay gente que no reacciona, digamos, de manera positiva. exacto, que su reacción es más emocional al ver todo esto, ¿verdad? Tranquilos, eso es normal y eso se puede trabajar. Entonces, ustedes, su intención es seguir. Ahora, si se sintieron de lo peor, tranquilos, se pueden retirar, ¿verdad? También, de eso pasa. Entonces, tranquilos, digamos. Si se sienten mal, no tengan ninguna pena en decir, vean, estoy mareado. Pues es una reacción normal del cuerpo, ustedes se van a sentir mareados. O sea, básicamente es como que cuando se les baja la presión y si se sienten mareados es porque se van a descomponer. Entonces digan, por favor, que le cae ya me siento mal. Y apenas les va a dar tiempo de decir, me siento mal, apenas les da tiempo. ¿Verdad? Supongo que va a haber días que uno anda súper bien y otros donde... No, normalmente si al inicio usted no tiene problema, después no lo va a tener. Okay. Y es por los olores, la impresión. El impacto, pues es todo. Sí, digamos, ellos tres que ya han participado, yo no creo que les ocurra, pero con el resto de ustedes no saben. Yo creo que no muy pesado, tal vez no desayunar así como muy grasoso o algo que les pueda causar náuseas después. Una frutita. Yo normalmente sí desayuno más que otros días porque sé que Yo tengo que decirlo, el día que fue al Pero laboratorio, me refiero más como como a después cosas de grasosas, así que Casi me me va a racho. que Ajá. tengan, no sé, como hay sensibilidad. Casi. Ya Pero explicar no. mejor, ¿no? Pero no. Ah, bueno. Y hay que darle dulce. O sea, si ustedes han visto, hay mucha gente que se... Bueno, por ejemplo, a mí me pasa que si es sangre mía, una cortadora mía, o sea, no me descompongo, pero yo sé que tengo que sentarme y esperar un toque. O sea, pero yo puedo ver sangre de otra persona o puedo ver, o sea, con otras Es como personas mi no tengo papá. ningún problema. Mi papá ve sangre de él cortándose y se descompone y yo, pero ¿es sangre? O sea, Sí, pero yo, digamos, no tengo problemas con la sangre de nadie más. Incluso con humanos. Hay gente que tiene problemas viendo humanos o autopsias, pero no tiene problemas viendo necropsias. Hay gente que tiene problemas viendo necropsias, pero no tiene problemas viendo autopsias, entonces es muy variable. Sí. Entonces, De hecho, sangre y muchos líquidos y eso, si todo sale bien, se va a ver poca cosa. No ese sabe. proceso cambia dependiendo del animal, ¿verdad? Digamos, obviamente cómo se va haciendo todo. Sí, es diferente. de especies. Ajá. Sí. Esto está adaptado, por eso recopilé estos vainos, porque está adaptado para primates. Y es diferente también si es un simio, así es un mono, digamos, es un bicho de viejo mundo, así es un bicho. Sí. Igualmente en todas, digamos, se analizan los mismos, bueno, no, los mismos órganos y en todo. En mamíferos usualmente ese es el juego, porque son los órganos que tienen todos los bichos. Sí, sí. O sea, son pocas variaciones. ¿Van a ser los jueves las necropsias? ¿O? Eso es. Ok, vamos con eso. Ellos usualmente va a ser jueves y viernes, y podríamos incluir sábados, algunos sábados. Entonces ahí vamos a ir, porque hay un juego ahí con la disponibilidad del espacio. Entonces, ya preguntó a los amigos. No, tengo que verlo, pero ellos normalmente se hacen. El 20, digamos que el 20 se ve la vejiga y dice, sí. Y ya solo la próxima semana, ¿no? ¿Verdad? No, la próxima. Pero la próxima semana estamos libres. Normalmente es una vez al mes, claro, que se hace sangrado, ¿no? Este mes habían dos, hicimos esta semana y yo creo que la. Ok, nosotros les diríamos a ustedes cuándo es el. Y es temprano, es que yo siempre tengo clases en la mañana, como si fuera los jueves, pero ya estaba Y ustedes se unen a la hora. Es que ellos necesitan saber los horarios, digamos, por lo menos el Entonces, día. vamos a programarlo y entonces ponemos y ahí ustedes, digamos, hay que hacer ya como un grupo diferente con la gente que está capacitada. Digamos, con los que realmente se va a contar. O sea, y si no, ahí ya después lo vamos sacando. O sea, ya.
O sea, con los que, ok, sabemos que estos pueden participar. Sí, pero digamos tentativamente Entonces, jueves, viernes y eventualmente sábado, pero la hora exacta y el día exacto no se lo podemos decir porque se hacen otros procedimientos ahí. pero los vamos a ir avisando mínimo una semana antes. Sí, mínimo. Y si hacemos la próxima semana, habría que avisarlo ya. Entonces avisémosles ya. Lo que habíamos dicho era que jueves se ponía a descongelar, ¿no? O sea, las Puedo dos semanas, ponerlo el Se miércoles. podría- sí. Había algo. es que había algo que ellos no querían, lo que hay que preguntarle a ellos es porque ellos no quieren que ni siquiera haya carcasas descongelando para que ellos ingresen. Sí, pero esta semana no va a haber nada ahí, va a estar libre. Entonces, Ahorita confirmo con los chicos. ok. Entonces, ¿cuánto nos ayuda con eso? Y yo no, el próximo jueves es el 25. No, 18. El 18. El 25 es el que no se puede. Ahí está en la Ah, que hecho, yo tampoco. Y además esa choca con semana, es un Ay, semana. sí, yo tengo que crear por alto, ¿no? Toda esta semana. Sería la semana del 17. Prefiero cuidar animales vivos. Amanda. Si se me muere uno, Está ahí no algo traigo entregado uno. porque su nombre no se me olvida. No, es pegado. Es más, va a comenzar a practicar la voz de vegano. Sí, es cierto. Voy practicando nada de voy practicando lo que Vean, entonces estoy poniendo próxima necropsia, solo hay que confirmarlo ahorita aquí, jueves 17 en la mañana, ¿no? 9 tal vez. Bueno. Entonces hay que poner los bichos desde el miércoles a Sí, claro. Después de las 9, perdón, pues. Pero después es como una hora. Podríamos dejarlo como a las 9 si les parece. Sí, pero yo pensaba en 7 acá. Yo quiero Sanford, ¿sabes? O sea, para ustedes como grupo los jueves de la mañana está bien. De 9 en adelante. Ese día que hago las horas de pronto. Si llegamos, nos vemos a la próxima.